Aquí estamos nuevamente en un capítulo de Enrollando Tiras, como se hacía en los 90. Hoy día nos acompaña Francisco Madrid, Pancho Madrid, desde la ciudad de París. ¿Qué tal? Gran bombero de los 90. Mejor preséntate tú directamente, cuéntanos. ¿Quién es Pancho Madrid? Bueno, yo soy un voluntario treserino. Ingresé a la compañía como voluntario en 1988, el 19 de marzo, pero también fui brigadier. Entonces tengo un lazo con la compañía incluso de mucho antes. Como brigadier entré en el 84 y además soy hijo de voluntario, o sea que yo conozco la compañía desde que nací, desde el año 1970. Tuve la suerte de conocer el cuartel de Antonio Varas en mis primeros 4 o 5 años de vida. Y después me ingresé a la brigada a los 13 años, hasta los 17 y medio que entré a la compañía. Y aquí estoy, ya esperando el premio de 40 años, casi increíble. Sí, como pasan los años. Yo estoy a punto también de recibir premio de 40 años ahí de la 13ª. Oye, Pancho, ¿cómo era el tiempo de ser bombero en los años 90? ¿Y qué recuerdos tienes de la época? Bueno, un poco como lo explicamos, te dije el otro día, los años 90 en la 13 fue un poco un año de transición. Eh, Veníamos de ganar competencias de SUAIN, las tres que hubo en esos décadas de los 80 las ganamos. Y después hubo una transición que fue un poco comandada por el director Fernando Herrera de la época y por el capitán Enrique Kraus. Ellos como que tomaron de la mano, llevaron a la 13 de los 90 en esa época de transición en que esa gloriosa generación de los 80 se estaba dando un paso al costado, dejando a las nuevas generaciones, que éramos nosotros, para que la compañía siguiera estando en un sitial importante a nivel del Cuerpo Bombero Santiago. Sí, una época en la cual existía, claro, el Cuerpo Bombero Santiago, la Junta Nacional, 314 cuerpos a lo largo de Chile. Oye, ¿qué diferencia nota entre el equipamiento de esa cotona de cuero con la toalla blanca, protegiendo con lo que hoy día existe y las que existen en las nuevas tecnologías? Bueno, nosotros también tuvimos un periodo de transición al llegar a los equipamientos de ahora. Yo recuerdo que Enrique Krauss justamente eh, hizo un deal con el cuerpo de aceptar los cascos Bullard, que no son los cascos actuales, creo que son New York los actuales. Y tuvimos en esa época de los años 90 un casco Bullard que tenía en visera y era un casco así como medio japonés, vamos a decir. No era muy estético que digamos, pero cumplía con las normas mínimas de seguridad. Pasamos de los blue jeans a unos buzos Olea, de un señor que se llama Sergio Olea, no sé si te acuerdas. Pasamos a tener unos buzos así con winchas reflectantes y eran unos buzos de color como es de esta polera, un poquito más claro, unos buzos de celeste. Sí, como un color petróleo. Claro, una cosa así que después pasaron de a poco a ser negros, yo creo. Y después, y teníamos las. Y no vino el... No. Claro, y de ahí, bueno, y estaba esa, y la cotona fue reemplazada por las cotonas de Nomex. La cotona de cuero, incluso no eran todas de cuero, habían unas cotonas que estaban en las máquinas que eran como de tevinil, que si te las ponía y yo me puse una en un pasto y un arbusto que estaba quemándose frente a mí en el San Cristóbal, de repente cambió el viento y esta cotona echaba humo, así que casi me quemé por dentro, pero bueno, esos son anécdotas de cómo se fue tomando conciencia de la importancia de tener un equipamiento de seguridad personal de, de calidad, de calidad. Eso yo recuerdo, los cascos Bullard, los buzos Bolea y las chaquetas de Nomex. Y las cotonas que había que ir a buscarlas donde el pelado López y a la comandancia. Cuando uno entraba, era, Inspector de material menor, ¿no es cierto? se entregaba su uniforme, era todo un protocolo ir a recibir tus primeros cotonas, que era la del abuelito la que te tocaba. Sí, exactamente. Oye, ¿recuerdas hay algún incendio que de los 90 que hoy día sea emblemático que te haya dejado? Bueno, el incendio que más recuerdo, un incendio que me dejó muchas frustraciones fue el incendio de los arsenales de guerra. ¿Por qué? Porque vi como yo llegué al incendio, me subí al snorkel, tenía agua en ese minuto el snorkel y empecé a tirar agua a,
al corazón del incendio durante 4 minutos y hasta que se acabó el agua. Y no había, los grifos estaban sin agua. El comandante Argandoña pidió carros cisternas por todos lados, a todo el cuerpo, con sus carros cisternas, los Zetas. Llegaron Zetas de otros cuerpos, de Ñuñoa, yo me acuerdo, del San Miguel en esa época. Y después llegaron camiones aljibes de la Municipalidad de Santiago. Esos camiones internacionales que tenían una cisterna atrás de como, yo creo, unos 15.000 litros. Bueno, y con eso, después de 20 minutos empezamos a tirar agua de nuevo, pero ya el incendio era tan violento que ya se había ido. Que la falta de agua de los grifos siempre ha sido tremendo. Siempre ha sido tremendo, sobre todo en ese sector, lo que conocemos antiguamente, lo que conocíamos como el 16 cuartel, creo, octavo cuartel, noveno cuartel. Eran terribles. La época de cuarteles. Sí, la época de cuartel. Eso también fue cambiando en los 90. Sí, también fue cambiando en los 90 y después ya eran como sectores. Yo me acuerdo que los sectores de Providencia eran 500, del 501 al 500 no sé cuantito. Y yo memoricé los 20 cuarteles, yo memoricé todo el material mayor de los 20 cuarteles, o sea, qué bombas iban al quinto cuartel o al cuarto cuartel, las 6 bombas que iban, los 2 partes escala, más los carros de especialidades y apoyo que tenía el cuerpo en esa época. Ahora creo que hemos doblado la cantidad de material mayor comparado en esa época. Pero yo me lo sabía de memoria, así, pregúntame qué bombas iban a no importa qué cuartel y te las digo, sin problema. Séptimo cuartel, el clásico. Séptimo cuartel, bueno, ahí hay una paradoja, porque ese séptimo cuartel, hubo una época que nos lo quitaron, pero íbamos al noveno. Y cuando íbamos a incendios en el noveno, atravesábamos todo el séptimo cuartel para ir a incendios en el noveno. Bueno, en el séptimo cuartel creo que iba la primera, tercera, 13, 14 y décima. Décima, la 14 bajaba hasta el 16, ¿te acuerdas? La 14 bajaba al 16 y nosotros nos veíamos al 16. Pero bueno, después, reflexionando, nosotros nos juntamos cuántas veces la 14 en la esquina de Bilbao con Infante, porque a veces ellos pasaban antes que nosotros. O nosotros, Pero es verdad. nosotros llegábamos a esa esquina y un poco con temor, porque ya veíamos cómo se reflejaban los giratorios de la 14 en la esquina, en los edificios. Así que siempre. Oye, para los que nos están escuchando, es importante entender que la 14 en esa época estaba en Bilbao con los Leones, no en el actual cuartel de Tobalaba, y por eso se cruzaba con la 13 ahí, y dicen las malas lenguas que salían antes de que diera la alarma. ¿Ah? Hay varios rumores ahí de que 3 cuadras avanzaban antes de eso, entonces sí, son rumores que siempre se dejaron sobre la mesa, que no hay ninguna realidad, no podemos decir que... No podemos decir nada, pero las copuchas dicen que los tipos se subían a la bomba y se iban, pero piolita, despacito, hasta más o menos Pedro Valdivia con Bilbao, y cuando da la alarma ya estaban en vuelo, y por eso llegábamos juntos. Y también, bueno, esto, ya en los 90 teníamos la Grumman, porque antes teníamos la Berlier, y la Berlier era hiper lenta, y el Snorkel de la época era un Leyland, que también era lento. Entonces llegábamos juntos ahí a esa esquina. La 14 siempre tuvo bombas rápidas. Y bueno, todas las bombas alrededor nuestro eran rápidas. La 14 tenía una Camino de Río, después pasaron a esa Renault G230, un chasis corto, pero que era un balazo. Y la tercera que tenía la bomba Mercedes, porque también era súper rápida. También súper rápida. Oye, y te tocó el incendio de la Pumanque también en los 90, ¿no? Pero no sé si eran de los 90, mira, qué bueno que me lo recuerdo. Sí, me tocó el incendio de la Pumanque y que yo estaba volando un dirigible. Ahí había despegado de la escuela de carabineros, y justo yo estaba con el timón y estaba tirando el timón a la derecha y se me corta el timón. Así que con el piloto René Rojas nos miramos y dijimos, ¿qué vamos a hacer acá? Quedamos con el timón hacia la derecha todo el tiempo. Entonces vamos a aterrizar y teníamos que despegamos y hacíamos approach para aterrizar,
y no nos daba el ángulo de rotación, digamos, del giro, y teníamos que volver a subir, rodeando estas torres de Antonio Varas con Bilbao, hasta que logramos aterrizar. Bueno, y ahí empiezo a ver el hongo yo. Bueno, y finalmente de esta situación extrema, extrema, peligrosa, me bajo y me voy al incendio. Sí, todo excitado, me voy al incendio después de haberme salvado, entre comillas, de un percance, no voy a decir un accidente, pero un incidente que tuve en vuelo en mi trabajo. Me fui al incendio y en el incendio no habían equipo de respiración autónoma, habían re poco en realidad. Yo igual agarré uno y me fui con un voluntario a la 15, yo creo. Me metí adentro del incendio, que era una chimenea. Y de repente, con todo que no se veía absolutamente nada, 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 nada. Y para resumir el cuento, me desorienté en un minuto y me perdí. Y el tipo en la 15 se perdió. Y después yo no tenía dónde estaba, dónde ir. Y de repente no me quedaba oxígeno. Yo veía que sonaba la campanilla y estaba perdido. Y al final me arrastré, ya sin máscara prácticamente, de guata en el piso, así siguiendo una tira, hasta que me encontraron y me sacaron. Me sacaron, y cuando me sacan estaba la televisión y yo salía así como uno de los asfixiados. Bueno, se asfixiaron mucho, Yo me acuerdo de eso. También se asfixiaron una mucho, pistero lucho por incendio bien tóxico de la época. muy tóxicos, se asfixiaron bomberos ilustres como Enrique Kraus, que estuvo en el hospital creo que todo el día. Yo, por suerte, no fue tanto, pero las cámaras me enfocaron la televisión y claro, se preocupó toda mi familia. El piloto con el cual yo había tenido antes esta experiencia de no poder aterrizar el dirigible, vio esto y a mi casa, a mi mamá, si yo estaba bien, porque que había visto las noticias, qué sé yo. Y en mi casa nunca supieron porque me metieron a mí, me sacaron y me metieron a una ambulancia al cuerpo y me pusieron oxígeno y a los 10 minutos yo estaba listo, estaba impecable, no tenía ni un problema, pero salí medio desmayado, pero salí bien. Bueno, ese Island marcó. Cambiando de tema, y las guardias nocturnas de la época comparadas con hoy día, que hay guardias mixtas, hombres, mujeres, citadas por orden del día, para que la gente cubra las guardias. ¿Cómo eran las guardias de los 90? Porque yo me acuerdo que había que matar a alguien para echar a la guardia, digamos. Bueno, lo dijiste tú, pues había que es como cuando un músico quiere entrar a la orquesta sinfónica, tiene que matar a uno de los viejos para poder agarrar el puesto. La guardia de la 3 era exactamente lo mismo. No había cómo entrar a la guardia si no daban de baja a uno, si o un guardián no se retiraba, po. No voy a decir que los guardianes se retiraban de la guardia para casarse, pero era muy difícil entrar a la guardia. Incluso, creo que tú eres capitán, o no me acuerdo quién, pero o tú eres jefe de guardia cuando tuvimos 13 camas, que Sí, tuvimos, sí, fue guardia, yo de los 90. que tuvimos que poner una cuarta cama en la guardia 3 para que Guillermo Sepúlveda pudiera dormir ahí. Eh, eh, y, y esa era una época espectacular, que había que pelearse para, no pelearse, pero las camas las peleábamos en comparación a lo que es hoy, sin polemizar, que el capitán tiene que obligar a los jóvenes de hacer guardias rotativas. Entonces, y eso en nuestra época no lo conocimos. Yo fui muy orgulloso porque durante muchos años yo estuve entre las 13 mejores antigüedades de la Guardia Nocturna, que fueron casi 6 años de guardián. Entonces sí, después estuve muy orgulloso, pero después, qué sé yo, claro, después llegó el Kepa Kraus, me fueron postergando poquito a poco. Oye, ¿y alguna anécdota de tipo guardián? Bueno, los Sea, famosos, los famosos bautizos, el bautizo bueno, mira, hoy día todo sería absolutamente prohibido, así que yo creo que ni siquiera hay que dejarlos mencionados, no, serían todos perseguidos legalmente. exactamente, pero era simpático porque yo me acuerdo que disfrazamos una vez a Romualdo, a Gonzalo Quizá, que es un voluntario insigne de la compañía, reconocido a nivel nacional por ser inspector instructor de la Academia Nacional.
que por su contextura física, gordito, y su pelo de conruro, le pusimos una sábana, lo pusimos arriba de la camioneta de no me acuerdo quién en un pickup, y le pusimos una aureola de laureles disfrazado de Nerón, de un emperador. Y de Dominique Totó o de Nelson Álvarez, no recuerdo bien, pero lo llevamos hasta la 14. Sí, con la 14 teníamos muy buen nexo en esa época. Sí, grandes asados con la gente de la 14 y todo eso, así que lo pasamos bien. Sí, bueno, yo te diría hacer dos cosas más respecto a los incendios que me marcaron. El otro incendio que me marcó, pero que no fue en Santiago, fue el Matisen Molipac, en los Año 95. años 95. Incendio que yo fui en el snorkel y fue muy, muy complicado porque todos los productos que estaban ahí almacenados, ninguno estaba rotulado. No sé si se dice rotulado en español, pero etiquetado para qué había en cada bidón. Entonces, no sabía, uno tenía miedo de tirar agua por la reacción química que podía pasar y los gases y todo. Eso fue un incendio muy, muy complicado. Que gente incluso posteriormente creo que murió un bombero de la segunda de la cisterna en esa época que estaba en Los Espejos justamente. Ya. Que murió años después por un cáncer, producto de toda la inhalación que tuvo por estos gases tóxicos. Bueno, ese incendio me acuerdo por lo complejo. eh, y otra anécdota que te iba a decir, con la 14, que en una época hubo una apuesta entre el capitán 14 y el capitán 13, que creo que era Enrique Kraus, que si nosotros ganábamos, teníamos sacado mejor posición que la. No, si nosotros ganábamos, o el que ganaba era servido por la otra compañía. Creo que fue la del año 89. Bueno, y ganamos nosotros, pues y la 14 nos sirvió una comida, una cena en el cuartel 14, y es una noche inolvidable. Yo terminé en la piscina a las 4 de la mañana, manifiesto estado, pero lo pasé muy bien. Y vimos como los voluntarios de la 14 nos sirvieron todos vestidos con esas faldas escocesas. Imagínate al guatón, eh, a, a Oscar Guida, me acuerdo, a, Watson, a David, David Reed. ¿cómo se dice? David Reed. Pero lo pasamos muy, muy, muy bien. Bueno, eso me acuerdo como anécdota. Me parece. Oye, sí, son temas muy relevantes de que pasaron en los 80 y los 90. Oye, ¿cómo era la relación con la comunidad en los 90? Hoy día los bomberos son la primera imagen del país, absolutamente bomberos de Chile, una imagen intocable hoy día. ¿Cómo era en los 90? Yo creo que era igual. Yo siempre los bomberos, siempre hubo una visión hacia los bomberos de cariño, de respeto y de admiración. Yo creo que los 90 también lo era. Ahora, en el estricto sentido, cuando uno iba a pedir trabajo, por ejemplo, bueno, hace los años 90 yo tenía 20 años, era mejor decir, era mejor omitir que era bombero, porque siempre el empleador tenía esa idea de que uno bombero iba a dejar botada la pega por ir al incendio. Eh, 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 Ahora creo que si uno dice que es bombero y no te contratan porque eres bombero, hasta podéis meterlo de juicio a los compadres, no sé. Pero Sí, hay ley de la presidenta Bachelet, que es la presidente Piñera, alguno de los dos, que le permite con la ley Marco, que hoy día los bomberos tienen una excepción para ir al incendio y volver hasta una hora después a su trabajo y no pueden ser despedidos por esa causa. bueno, en esa época, en los 90 no estaba esa ley, pero en regla general los bomberos, creo yo, o al menos lo que yo viví y lo que yo he leído históricamente, siempre han tenido una buena percepción de la comunidad. Siempre han sido admirados, básicamente por el hecho de que somos voluntarios y todo el romanticismo que eso implica, y hasta dar la vida sin pedir nada a cambio. Entonces, eso hace que nuestra institución sea tan valorada, que siempre ha sido tan valorada. Bueno, Chile es uno de los países donde todos los bomberos son voluntarios.
¿Qué significaba para ti tener que pagar cuotas para ser bombero? O como ya venías de familia bomberil, lo tenías como asumido en tu ADN. Sí, lo tenía asumido, pero igual siendo estudiante me costaba igual juntar esas, no me acuerdo cuánto habría sido en esa época, 13 lucas. Eh, es increíble porque en 40 años no ha subido mucho la cuota, ahora están 18. Pero sí era complicado, sobre todo para los estudiantes. Oye, solo para corregirte, el otro día encontré el documento cuando yo ingresé a la bomba y las cuotas eran de 500 pesos. 500 pesos, no te puedo En el creer. año 85. Yo entré en el 85 y tengo justo encontré hace unos días el documento que dice que hago el pago de una cuota, que había que hacer para ingresar, había que colocarse con la primera cuota y eran 500 pesos. Yo también quedé sorprendido. Bueno, Bueno, yo me costó mi uniforme. sí, bueno, el Parada. me paraba también, pero era Día todo una. era toda una odisea porque yo me mandé a hacer mi uniforme parada. Bueno, y después uno crece, pues y ya el uniforme parada ya no me entró, a los 10 años después ya no me entraba. Yo era así, pues era flaco, flaco. Pero no sé cuánto, a mí me da la impresión de que cuántos serán, habría que averiguar cuántos pesos representan los 500 pesos del año 85. Deben ser casi lo mismo de ahora, ¿no? 15 lucas, ni idea. Seguramente con la pura inflación te da lo mismo hoy día. Pero hoy día los bomberos tienen mucho más tecnología y todo esto. ¿Qué era para ti colocarte a cotona en los años 90? ¿Qué significaba cuando te transformabas de civil a bombero? Bueno, uno se automatiza, pues ¿cómo decir? Bueno, uno se uniformaba en la máquina. Antes uno llegaba, se subía a la bomba así, en esta pinta que estoy ahora de civil, y en la máquina nos íbamos uniformando. Ahora es totalmente distinto. Uno está prohibido hacer eso por razones de seguridad. Y en que la bomba se demore 1 o 2 minutos más de salir del cuartel, salen todos uniformados ya. Los guardianes se uniforman en la guardia, bueno, nosotros también, pero ya en la sala de máquina la gente se uniforma y se sube al carro uniformado. En mi época nos uniformábamos ahí en el camino. Y bueno, han cambiado muchas cosas. Antes se gritaban los incendios, o había la expresión de ¿cómo se llama? De la adrenalina que salía a flor de piel todo el tiempo. Ahora todo eso es mal visto y con justa razón. Ahora uno tiene que mantenerse tranquilo, controlar su adrenalina, sus nervios, no gritar, ser pausado, tranquilo, reflexivo para tomar las buenas decisiones. Ha cambiado muchísimo el cuento. Ahora hay que acordarse que ahora somos grabados, hay cámaras que registran todo desde el momento en que el conductor sale del cuartel. Hay unas cámaras que están en cada costado, a babor y a tribor de la bomba y registran todo lo que hace el conductor, partiendo por ahí. Bueno, y se registra, queda registrado todo lo que se habla por radio, es como una caja negra. Entonces, si uno comete un error, no tiene cómo sacarse el pillo, entre comillas, y uno puede ser juzgado. Ahora, vos cuando piensa 2 veces, uno lo piensa 2 veces de subir hacia la bomba. Yo, que soy hiper entusiasta y que si sigo siendo bombero estando en Francia, mi razón de ser bombero es cuando vaya al cuartel, es si suenan los timbres, subirme a la bomba. Pero cada día más es más riesgoso. Yo, yo sigo todos los protocolos, seguí todos los cursos, sobre todo en la época de pandemia, y estoy más o menos al tanto de todo, pero a veces me tengo que dejar guiar por todos los protocolos que van cambiando y que se complejizan cada vez más. Antes era todo mucho más fácil, porque como yo te digo, yo te decía, tenía el inventario del material mayor, la lista de despacho, el material mayor de todos los cuarteles, los 20 cuarteles, los tenía aquí en la cabeza, memorizado, y sabía exactamente qué tipo de material traía cada máquina. Ahora, como se ha doblado el parque de material mayor, ya me perdí un poco. Oye, además hay espacio en conjunto con Ñuñoa, con Chalí, Quilicura.
el fondo hoy día está mucho más profesional, hay un comandante de la región metropolitana, y el fondo tiene las posibilidades de despacho. Sí, pues yo encuentro que yo siempre fui de esa idea que tenía que ser así, porque la comunidad me da lo mismo que si tenéis un incendio, no sé, pues en Antonio Varas con Pedro Lautaro Ferrer, la primera bomba que va a llegar no va a ser la 13 ni la 14, va a ser la segunda Ñuñoa, la primera Ñuñoa. Pero si está en la vereda de Providencia, podrían haber conflictos por los bomberos, como lo habían en esa época, ¿te acuerdas? Por los bomberos Y en los 80 hubieron muchos conflictos, o sea, muchos conflictos y se tuvo que hacer una orden del día de un modus operandi con los cosa que yo siempre encontré ridículo, pues si había que cooperar y no decir, no, esto me corresponde a mí, esto no, pero nosotros llegamos antes, era totalmente, eh, como decían en Francia, a côté de la placa, una locura, una especie de celo misional mal integrado, mal comprendido por los bomberos de esa época. Así que yo estuve muy contento, muy feliz que ahora se trabaja en conjunto y que en esa misma esquina, si llaman de Providencia, la central de Santiago va a despachar a las bombas de Ñuñoa. eh, y también quizás las de Santiago, pero no va a haber conflicto ahora, pues si se trabaja en conjunto y está muy bien, eso era lo lógico. Como era lógico también que fueran a entrar las mujeres, tú me preguntaste cómo están las guardias en comparación ahora que hay guardianas mujeres. Bueno, en los años 90 era inconcebible. Y, y incluso yo me acuerdo las hermanas del voluntario Sepúlveda, la Carola Sepúlveda, que era bien entusiasta, que iba a mirar las teleseries todos los días a la bomba. Quería ser bombera, pero le decíamos, no, Gabrieta, si tú estás ahí a lo más, puedes ir a los incendios a llevarnos un termo con café. Y eso lo hacía pues, con la Coti, con la ex del Sepúlveda. Y es una pena porque ellas fueron muy entusiastas mamás como la tuya, entusiastas mamás como la de Ricardo San Martín, doña Marisa, que siempre organizaba estas Pascuas para los niños del Calvo Maquena o para los viejitos del hospital geriátrico detrás del cuartel, eh, con, con cajas de regalo y todo eso, y esas señoras nunca pudieron ser bomberas, yo creo que podrían haber sido bomberas. No sé, no imagino a Ana Marisa o a tu mamá, Ana María, con casco y cotona, pero sí haciendo otras cosas. y yo entiendo que eran más bomberas que todos nosotros juntos, eso hay que reconocerle a la señora Marisa, a mi mamá, a todos los demás, y que sea. Eh, Así es, Sí. y cómo se llama, y eso yo siempre admiré a esas señoras. Y por otro lado, claro, habían argumentos ridículos, porque no voy a decir nombres, ¿ah? Pero viene muy de cerca de mujeres, la primera mujer que entró a la 13, que decían que no, ¿cómo se te ocurre que van a entrar mujeres acá? ¿Qué le voy a decir yo a mi señora, por ejemplo? Mi señora no había de argumento, decía, Gabrielo, que van a haber mujeres en el cuartel. Mira la estupidez, está grande. Bueno, Sí. y yo Oye, y de todos los incendios que fuiste y los rescates y todo esto, ¿alguna anécdota en algún incendio o emergencia en general que haya terminado más chistosa, con alguna cosa menos protocolar que lo esperado? así chistosa no recuerdo, así algo muy chistoso. Recuerdo haber pasado un mal rato. Eh, Me acuerdo en un rescate, en frente a la costa central, ahí en Diagonal Paraguay con Portugal, por ahí, en un edificio en construcción. Bueno, te voy a contar toda la historia. Despachan al M7 y el ángulo de la telescópica del M7 no daba para rescatar al operador de la grúa que tuvo la crazy idea de ir a destrabar el, no sé, el carrito donde se desplaza horizontalmente para llevar la carga. Que es ese carrito que tienen donde se despliega el cable de acero para llevar subir las cargas que necesitaban. Bueno, el tipo se metió la pata entre la estructura esta metálica y se quebró la pierna y quedó como colgando. Y era terrible la escena. Bueno, y la mecánica de la séptima no le daba el ángulo para llegar.
Y todo esto mirado por toda la regulación de San Borja, porque veía que los bomberos tratando de llegar y despachan al norte. Y me voy con Vladimir bajando por diagonal diagonal Paraguay, después se convierte en Rancagua, creo, que estaba más encima con trabajo, entonces tenía como una pura pista y hacia abajo, así como Curicó, como la calle Bilbao. Bueno, y por ahí llegué y veo que está este hombre ahí colgando, veo que está a cargo de la séptima un voluntario que después fue capitán Jorge Lizana, que creo que falleció. Y el tipo me dice, mira, está este tipo acá, qué sé yo, no lo podemos sacar, así que sube tú, me suben con un médico de la comandancia, un 20 de esa época, y ya, pues yo subo el snorkel, el canastillo, un poco preocupado porque las patas del snorkel estaban como a 2 metros máximo del hoyo de la construcción, pero yo miré el hoyo, estaba todo ya con estos eh, estructuras metálicas para evitar los derrumbes, y yo le dije, bueno, Vladimir, hagamos la cortita. Y sube, y llegué perfecto, perfecto donde estaba el obrero colgando. El tipo que estaba conmigo le dijo al obrero que ya estaba así como desmayado de dolor, ya, amigo mío, tenemos todo el tiempo del mundo, lo vamos a sacar". Le dije, estás loco, no tenemos ni un tiempo, no tenemos todo el tiempo del mundo. El tipo se va a hacer así para atrás y yo voy a meter la rejilla esa que se prolongaba del canastro ya, y ahí va a poner su espalda y de ahí lo sacamos, ahí le estiráis la pierna y lo sacamos. Pero aquí no tenemos mucho tiempo. Y así lo hicimos. Le achunté, pero de una, el compadre, el que estaba herido, captó mis órdenes, pero de inmediato metí esa rejilla que se prolongaba y el tipo se soltó. Y fue una soulagement, y fue un relajo para todo el mundo. Y empecé a bajarlo y sentí un orgullo tan grande porque empezaron a aplaudir de toda la remodelación de San Borja y compañeros blancos también. La gente aplaudía. Y yo me sentí, fue el día más feliz de mi vida como bombero, por realizado total. Bajé y le digo a don Vladimir puede decir que 6-7, situación controlada, creo que es el peor. Y el tipo de Jorge Lizama me agarra para el lado, el que está a cargo del cuerpo soy yo. Yo soy el que decide si está controlado o no. Mira mira el picado. Y ya me dio risa nomás. O sea, vengo a hacer la acción del héroe más grande que tuve la oportunidad de hacer como bombero y al bajar me retan. Bueno, en fin, esa es la anécdota que yo me acuerdo para Eso lo pasa con los bomberos. Normalmente las anécdotas de algunas terminan distintas que lo que uno piensa. Oye, para cerrar, sí. Pancho, ¿qué estás haciendo en París? ¿A qué te dedicas ahora, ya con casi 40 años de bombero? Bueno, ¿Alguna emoción bomberil en París o solamente manejando o conduciendo? ¿Cómo se dice el barco? ¿Piloteándolo? Piloteándolo. Partiste piloteando de Iquique en Santiago. así es, pues bueno, y ahora estoy piloteando barcos que es un poco la misma dinámica. Hay un timón atrás, bueno, los que manejo ahora no tienen timón, las hélices giran 360 grados. Sí, bueno, yo estoy ahora en una empresa que se llama Viking, que es la empresa más grande de barcos fluviales del mundo, pero yo no trabajo en París, yo estoy aquí de paisa nomás. Yo trabajo en otro río, que es el río más torrentoso de Francia, que se llama Rhône, que ese río va desde los Alpes hasta el Mediterráneo. Y yo hago el trayecto desde la ciudad de Lyon hasta una ciudad que se llama Arles, muy cerca de Marsella. Bueno, y soy capitán, soy el segundo a bordo y siempre yo soy el que está a cargo de la seguridad. Entonces, cada 15 días hacemos un ejercicio y aquí lo que simulamos son incendios. Entonces, yo soy el que chequea a los dos a los dos marineros, que son los bomberos que se ponen el equipo ERA, y que se te pone la botella. Yo verifico que estés con 300 libras, yo verifico que las más cámaras, ¿cómo se llama? Máscaras, perdón, estén totalmente etanas, bien cerradas, que no haya ninguna. Entonces estoy siempre en contacto puro en la cuestión bomberil. En este caso, arriba del barco. Que entre paréntesis, sobre un barco, el peligro más grande es tener un fuego a bordo que hundirse. Es mucho más común tener incendios en los barcos que hundirse por un accidente. Eso.
Oye, nosotros, este programa se llama Enrollando Tira. Básicamente lo que hacemos cuando nos retiramos de los incendios, donde analizamos todo lo que pasó, enrollamos las tiras, las devolvemos. A pesar que hoy día ya hay cama y hay otros sistemas, pero en los 90 enrollamos tira por tira, la íbamos lavando y todo eso. Algunas palabras para la gente joven que nos está escuchando. Tenemos harta gente en audiencia en este minuto, especialmente bomberos con 1, 2, 5 años de servicio a lo largo de los 314 cuerpos a lo largo de Chile. Así que es la oportunidad de hablarle a los 57.000 bomberos que hoy día hay acá en Chile. Ah, mira, chuta, tanta audiencia. Bueno, que no pierdan la motivación, que lo que hacen, deben sentirse orgullosos de lo que hacen. Yo me siento orgulloso de haber servido, por ejemplo, 6 años de mi vida a la Guardia Nocturna y servirla con pasión, con cariño, con profesionalismo. Ahí se forjan amistades que duran por toda la vida, para toda la vida, y que la vida tiene muchas vueltas, la vida bomberil tiene muchas vueltas. En un momento tú puedes pasar malos ratos o, o no tener un buen momento y te eligen oficial, pero siempre la vida bomberil te da una revancha. Y si tú amas esta profesión, esta institución, siempre hay la oportunidad para volver y siempre apoyar a la compañía. Así que ese es mi mensaje, de no perder el entusiasmo y de dar todo por la causa. Eso. Ya, pues, Pancho, oye, un gusto hablar contigo. Esperemos que alberga todo bien por ahí y en ese río que va desde Lyon hasta el Mediterráneo, que entiendo que era lo que hacía Napoleón o alguien, había alguien histórico que hacía ese recorrido para ir a ver a su novia hasta el Mediterráneo. Alguna vez te escuché la historia completa, así que dejamos a todos invitados que se andan por allá, te contacten y a ver si tienen la experiencia del barco. Listo. Bueno, bienvenido a Pancho. Listo, un gusto, nos vemos. Oye, les recordamos a todos, enrollando tiras, sale una vez a la semana, cada día un bombero distinto. Hoy día estuvimos con Francisco Pancho Madrid, desde la ciudad de París, donde estaba de paisa, como dice, mientras estaba en unos días de libre. Así que muchas gracias, nos vemos Museo, en el Museo de la Marina. Nos vemos. Chao. en el Museo de la Marina. Chao, chao.